La política se ha denaturalizado, increíble. Mientras el político está vivo, es maltratado. Después de muerto, es santificado por lo que lo maltrataban vivo. Qué contradicción, señores, qué contradicción. Como dijo Américo Lugo, ¿tú te acuerdas de esa expresión? De que hay América que honra a tus grandes hombres cuando son tus grandes muertos. Señores, eso es lo que ha pasado con Ramón Alburquerque. Acaba de fallecer recientemente y ahora es un beatificado en el PRM. Que el país necesita aplicar medidas económicas para aumentar, multiplicar, triplicar nuestras exportaciones. Los recursos naturales, el medio ambiente de una nación es parte esencial de su biodiversidad y los pueblos no valen nada si no tienen montañas, si no tienen aire, si no tienen mares, si no tienen ríos, si no tienen esa fantasía que entre toda la biodiversidad y la creación de Dios nos da para que nosotros seamos felices. Hay que tomar medidas para que la clase media y los de abajo tengan una participación mayor en la generación de las utilidades de nuestras empresas y de nuestra generación de riqueza. La expresión de los pueblos, sea con sus manos, con sus potenciales sensoriales, para dar respuesta a una forma de fantasía de la vida, porque en la realidad de cada día no se completa el vivir. Usted le puede exigir a una gente que sea genial, apláudalo, si lo es, pero no se lo exija. Se vive una sola vez, y lo que no me toca en vida le tocará a otro. Mientras el cadáver de Ramón Alburquerque fue expuesto en Jardín Memorial, específicamente en la 27, entre Privada y Núñez de Cáceres, por ahí desfiló un sinnúmero de políticos al más alto nivel, pues a santificar el muerto. Escuché al señor presidente de la República decir que le había ofrecido una posición a Ramón Alburquerque, pasando por alto que hacían 2 meses Ramón Alburquerque había participado en un programa muy popular y que dijo en ese programa que el gobierno lo había olvidado. Bueno, Y si él dijo en vida que el gobierno lo olvidó, entonces el presidente mintió. bueno, es que hay una contradicción total y evidente. Mientras él dijo eso, estamos refiriéndonos, según lo que tú planteas, a Ramón Alburquerque. El presidente de la República dijo otra cosa. Entonces hay una franca contradicción entre ambos planteamientos. Pero recuerda, José Manuel, recuerden, amigos, amigas de Mesa Redonda RD, que estamos viviendo una era de la humanidad, José Manuel, donde todo lo que se difunde, todo lo que se publica en internet, deja lo que se llama huella digital. Me gustaría que nuestro técnico, que siempre nos apoya, José Manuel, nos consiga ese corte donde dijo Alburquerque lo que tú estás estableciendo. Así de es. que él fue abandonado por el gobierno. ¿Qué te parece si Kelvin Pero no nos solamente da una mano y nos comparte un corte de lo que dijo Alburquerque? Sí, pero no solamente eso, Raúl. También él dijo que él había coordinado la campaña de los 32 candidatos a senadores y que él distribuyó el dinero que se le dieron a esos candidatos y que a pesar que ganó la mayoría de esos senadores, él no fue invitado a la recepción de celebración. Entonces, ¿en qué estamos? No, pero déjamelo ahí, un corchete. Acuérdate de que él dijo que él le entregó 593 millones. ¿no? 593 millones Específicamente, a cada senador. Y recuerdo como ahora
que Julio Martínez Pozo se puso de una pieza fue cuando dijo, Alburquerque dijo eso, 593 millones, multiplícamelo por 32 candidatos. ¿Cuánto da eso, hermano? ¿Cuánto da 593 por 32? Señores, estamos hablando de una masa de dinero, pero eso es una locura. Eso en un país donde las leyes se respetaran, eso debió haber llamado la atención de las autoridades y abrir una investigación, porque Alburquerque dijo eso sin ton ni son. O sea, él le dice eso en ese espacio y Julio Martínez se queda mirándolo y así mismo lo dijo, muy tranquilo, José Manuel, 593 millones a cada candidato. José Manuel, eso es mucho dinero. Eso hace un total Ajá. de 18.976 millones de pesos. No, pero repite eso de nuevo. Yo quisiera que Kelvin ponga el valor 18.976 millones de pesos. Pero eso solamente a nivel de una boleta. Eso fue solamente senatorial solamente. Así es. Y ese hombre dijo en ese programa, oye, recuerdo a Julio, que Julio se quedó mirándolo y la impresión que da Julio es, pero este hombre está en droga, este hombre estaba borracho. Y para reconfirmar, o sea, le preguntaron ¿cuánto? ¿Cuánto? Y él volvió y lo repitió. ¿Entiendes? 593. Señores, pero son, mira, Kelvin, dame un favor, consígueme ese corte y ponle ahí abajo, por favor, en el título, el total. Oye, ¿por qué, José Manuel? Quiero dedicar unos minutos a eso. ¿Qué hicimos nosotros en el comando? Nosotros éramos los encargados de estrategia del partido y del comando. Entonces, a propuesta del compañero Luis, se nos designó presidente de todas las candidaturas municipales en todo el país y presidente de todas las candidaturas senador y a diputado. Y entonces dijo, para que no haya problemas con nada, que todo el dinero lo entregue Ramón. Y yo entregué 593 millones de pesos a cada senador. Wow. Pero ni me invitaron a la juramentación, no sé por qué. ¿Cómo? En otro país, José Manuel, tú estás hablando de casi 19,000 millones de pesos solamente para candidaturas a senadores. Para tirarlo por la borda, por la cuneta. Eso fue, ya tú dinero sabes. Votado. Eso fue. Dinero votado. Una cosa, una locura. Eso no es una escuela, Eso no, ni un hospital, no, eso fue, mira. ni nada de eso. Dinero votado. Eso fue, dale para allá. Señores, por eso es objeto de investigación en un país donde, en cualquier país del mundo, donde se respeten las leyes. Así es. ¿Qué significa eso en términos de lo que es el lavado de dinero, lo que son el uso de los recursos del Estado? Pero yo, ¿por qué quiero detenerme ahí? Yo quisiera, le voy a compartir a Kelvin la distribución del dinero que han recibido los partidos políticos. Porque, oye bien, José Manuel, ¿cuánto dinero recibe el PRM? Son como 800 millones de pesos que recibe. ¿No te acuerdas que la ley establece que el 80% va en tres partidos mayoritarios, el 80% mayoritario? Y lo que le toca al PRM, a la Fuerza del Pueblo del PLD, son como 800 millones de pesos. Y tú me estás diciendo a mí, cuando dijo Ramón Alburquerque que le dio esa cantidad de dinero a cada candidato, que él se lo dio él mismo. Él mismo. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Que él fue designado por el presidente de la República porque conocía de su servidumbre y de su seriedad para que el dinero vaya donde tenía que ir. Así fue. Pero yo te pregunto a ti, ¿y cuánto bulto tenía él y dónde? Pero eso es mucho dinero, señores. Ahora bien, ¿qué pasó en San Juan? Y tú eres oriundo de San Juan. Señores, dijo Félix Bautista que Ramón Alburquerque se metió a tal punto. Se mudó allá. Se mudó a San Juan y no hubo forma, como quiera Félix le ganó. Así es. A pesar de gastar 18,000. Repite la cantidad, por favor. 18.976. Pero además de Ramón Alburquerque, el árabe, este jovencito que es medio piripipao, ¿cómo que le llaman? Karim, también se metió con Ramón Alburquerque allá en San Juan. ¿En San Juan? Sí, también. Y no pudieron con Félix. Y diseñaron una guagua de campaña que las 4 gomas eran como, no cabían en este espacio.
de tan grande. De tan grande que era esa guagua. Una cosa allá impresionante. arriba para impresionar, para No vaina. pudieron con Félix. Y no pudieron con Félix. No pudieron. Es que Félix es un animal político. Pero resulta, Raúl, que me llamó poderosamente la atención las lágrimas de cocodrilo de Paliza. Y, Aguanta ahí a Kelvin que le ponga un corte para que se vea. sí, Mira, tú estás hablando para que muestre cómo es José Manuel. las lágrimas. de cocodrilos. Eso de hizo Paliza. Paliza. Sí. Llorando por Y su entonces, di que su mentor, Su mentor político. político. Pero Paliza, que junto al presidente distribuyó los decretos en los primeros 4 años y que tampoco se acordó de su mentor político. Señores. Entonces, ante su féretro, entonces comienza a gritar. Ay, mi No sé si porque no le hizo caso al mentor, Wow. no sé si fue porque fue mal agradecido con su O mentor, remordimiento. remordimiento, Sí. porque por la muerte no fue, porque lo que yo he podido notar, lo que he podido ver, que ellos querían que Ramón Alburquerque se muriera. Wow, te has dicho una cosa muy fuerte. Mira, a propósito, Raúl, de la muerte del ingeniero Ramón Alburquerque, yo quiero compartir un video donde tú sabes que los médicos legistas dicen que los cadáveres o que los muertos hablan. Pero cuando Ramón Alburquerque hablaba, en este momento estaba vivo, no estaba Correcto. muerto. Estaba muerto. Pero estoy entendiendo por qué el resentimiento en contra de Ramón Alburquerque. Míralo ahí. Porque Luis Abinader es un resentido, Ramón Alburquerque adversó en todo momento a Luis Abinader. Y Luis Abinader no le pudo perdonar eso a Ramón Alburquerque. Pero mira lo Pero vamos a escuchar el video. a ver lo que Vamos a dice. escucharlo para que tú veas. Para que la gente escuche. Para que la gente Sí. se retroalimente. Kelvin, dale. Adelante. Y si él me despreció, ¿por qué yo tengo ¿Cómo? que hacer? Si él me despreció, No entendí, espérense. ¿Quién lo despreció? Luis Abinader, yo hablo claro, ellos eran anti-PRDistas, él y su padre. Su padre fue candidato a la presidencia en el 90, en el 94 y en el 96. Y él era su jefe de campaña. En el 90 fue anti-peñagomista. Tomó un partidito llamado Acción Constitucional y lo convirtió en Alianza Social Dominicana. Y esa vez, en vez de apoyar a Peña, en el 90 apoyó a Juan Bosch. En el 94, claro, como no sacaba nada, ninguna votación, en la crisis en que debió haber apoyado a Peña, apoyó a Balaguer. Y en el 96, en vez de apoyar a Peña, apoyó a Leonel. Entonces volvieron al PRD cuando Peña, al presentir su muerte, fue a Santiago y ahí volvió el doctor Rafael Abinader. Porque si una cosa tiene este gobierno es que no esconde, que prefiere ser el líder de los proyectos de los que ya son ricos y no tiene un solo proyecto para los de abajo. Licitación que había sido ganada por un ángel de la guarda que alguien cree que existe por ahí, que se llama Manuel Estrella, se ganó como se ganó la sociedad con Odebrecht. Odebrecht se declara delincuente internacional y entonces aquí él es bendecido. Y el presidente nuestro que elegimos el tercer día de electo va y lo visita, le hace un video a Odebrecht por la corrupción de Punta Catalina, pero entonces visita el socio. Tener el dinero fuera, el 70% de su riqueza, en cuentas offshores. Eso también el pueblo no se lo va a perdonar. Entonces tú no pagas impuestos porque eres alto y yo, clase media y pobre, tengo que estar pagando los impuestos en cada guineo que me como. ¿O usted cree que hay pendejos? Aquí se van a oír cosas. Aquí se va a defender el país. Aquí se va a defender el país. Este país tiene doliente y no vamos a ser el estercolero. No vamos a ser el estercolero de la oligarquía. Con sus cuentas offshore no pagan impuestos y nos cogen de tonto a la clase media y a los trabajadores para que sostengamos el país
de los cuales ellos se roban una gran parte. El PRM fue llevado al poder. No fue tanto que el PRM ganó. No fue tanto que el presidente Luis Abinader triunfó. No, es que el pueblo se hastió de los 5 gobiernos del PLD y decidió, sin saber a quién iba a poner, echar al PLD del poder. Y yo entregué 593 millones de pesos a cada senador. Bueno, hermano mío, mire, yo recuerdo una expresión siempre de una amiga que decía, palabras han habido. Señores, ustedes escucharon lo que dijo ese señor ahí. Fíjate cómo él habla desde el padre de Abinader, el comportamiento político errático, un día con uno, un día con otro, todo anti Peña Gómez, cómo lo cuestiona políticamente. ¿Y qué dice él de Abinader? ¿Qué dice él? ¿Qué hizo Abinader en el gobierno? Señores, eso fue el año pasado. Eso fue en enero de 2025. Estamos en enero, en febrero. Eso hace un año. Eso hace un año. Y miren lo que él dijo, que el presidente Abinader, ¿qué fue lo que hizo con él? Lo depreció. Es una palabra fuerte. Lo depreció. Sí, pero es una palabra fuerte. Muy fuerte. Por eso es fuerte. Por ejemplo, Mesa, en relaciones amorosas, en una relación amorosa, que fulana me despreció, fulano me despreció. Dime, ¿qué es eso? Eso es muy fuerte. Eso es fuerte. Eso da duro. Oye, cuando un hijo o una hija va donde la madre llorando porque hubo una ruptura con su pareja y le dice, no, mami, lo que pasa es que fulano me despreció. Eso da duro. Eso es muy duro. Es una palabra fuerte. Muy duro. ¿Y tú Pero sabes ya vemos en términos Raúl, políticos, por dónde venía el desprecio. Es que políticamente ellos siempre estuvieron enfrentados. Lo dijo ahí. Entonces, como él era el gobierno, él tenía la oportunidad de dar decreto, no le dio decreto. Pero oye. Porque Luis Abinader es rencoroso. Sí, pero oye. Es rencoroso. No, pero mira, ahí está. Y ahí está demostrado. Ahí está demostrado. ¿Qué dice ahí? Entonces va a la funeraria a decir que le había ofrecido. Le había ofrecido. Falso. Pero, todo el equipo de Ramón Alburquerque está fuera del gobierno. Todo el equipo. O sea, todo el que estaba al lado de él. Está fuera del gobierno. Porque yo escuché a un PRMista pedirle hoy al presidente de la República que nombre al asistente de Ramón Alburquerque para que él a su vez le responda al equipo. Oye, eso. Entonces todo el mundo está fuera del gobierno ahí. Entonces yo quiero dejar plasmado aquí algo. No somos nosotros los que estamos hablando. Mire, ustedes vieron ese corte, ese video. Es Ramón Alburquerque, José Manuel, que dice, él me despreció. Insisto que es una palabra muy fuerte. Pero fíjate que se va a los antecedentes. Habla José Manuel, amigos, amigas, de 1990, 1994, 1996. Es decir, va diciendo... Hace todo un periplo. Un periplo histórico, diciéndole a la gente... ¿Cuál es el comportamiento de los Abinader? ¿Cuál ha sido el comportamiento político de los Abinader? Sí, pero la acusa de... Lo desnuda. Antipeñagomista. Claro. ¿De eso que la acusa? Sí, porque ellos no quieren saber de los prietos. Ellos son racistas. Y después dice, ¿cómo termina él diciendo? ¿Es un gobierno de qué? ¿Que apoya a quién? A los ricos, a los ricos, poderosos, que financia, apoya ¿qué? Proyectos de los ricos. Por eso es que la gente dice, José Manuel, que este es un gobierno de los popis. Este es un gobierno de los de arriba. ¿Y qué está ocurriendo con las bases del PRM? Porque si hubo un dirigente, José Manuel, que estaba muy identificado con las bases de su partido, ¿es Ramón Alburquerque o no? Así es. Entonces, ¿qué pasa con los PRMistas, los de abajo? ¿Ha sido tomado en cuenta en este gobierno? Muy difícil, muy difícil. Así que, señores, yo invito a que la gente entienda algo. Presten atención a ese corte que nos compartió Kelvin, de esas palabras, oigan bien, donde Ramón Alburquerque dijo nada más y nada menos, reitero, que Luis Abinader, José Manuel, lo despreció. Yo creo, Raúl, que los PRMistas, para no quedar en ridículo, deben escuchar cuál fue el comportamiento de Alburquerque en estos casi 5 años de gobierno. Deben de chequearlo, porque cada vez que ellos hablan, hacen el ridículo. Porque lo que ellos dicen no entra en sintonía con las expresiones de Ramón Alburquerque.
Ramón Alburquerque O sea, no se caracteriza- corresponde, no se corresponde. una cosa con la otra. No, porque él se caracterizaba por decir la verdad. Era un tipo de frente. Ese tipo no envolvía. Estaba entre los políticos más inteligentes de este país. Hay que reconocer eso. Hablaba 7 idiomas. Sí. 7 idiomas. Sí, De este un tipo, país, ¿no? Un tipo. de este Hay país. que reconocerle. Sí. que Lo era único, muy que capaz. lo único que a él no lo ayudó fue su carácter Sí. y su transparencia. Porque hay que decir, también está entre los políticos más transparentes. Y al día de su muerte, ese señor no vivía con lujo. Vivía en una casita modesta. No, pero espérate un momento, aguanta ahí. Oye bien. Espérate, aguanta ahí. Vi a propósito de lo que tú dices, señores, aquí hay que evaluar a la gente. Oigan bien, un señor que trabaja, creo que en el Senado, dijo, y lo vi en un corte que me sorprendió, señores, él lo dijo a la gente que no se crea que Alburquerque era rico, Alburquerque murió en condiciones que la gente no se puede imaginar. Así mismo. Dijo ese señor, Te lo certifico. un dirigente PRMista. Te lo certifico. Lo dijo. Déjame decirte que la asistente personal del doctor José Francisco Peña Gómez, la señora Sonia Morales, habló conmigo unos 4 días antes de Ramón Alburquerque fallecer. Y ella me dijo, vengo de la casa de Ramón Alburquerque. Él no habla, solamente escucha ya. Y yo quisiera que tú veas cómo vive ese señor. De una forma modesta. Un hombre que repartió todo el dinero. Es para que ustedes vean que aquí hay políticos serios. Aquí hay políticos serios. Un hombre que en una campaña repartió 18 mil millones de pesos. Casi y algo 19, más. Casi 19. ¿Y sabe qué? Parte de la casa de Ramón Alburquerque, y ustedes se van a sorprender, el piso es de tierra. Wow. Increíble, señores. Aquí tenemos un hombre que fue un ejemplo de superación, que quiero decir que junto con Hugo Tolentino Dipp fueron los que dieron los primeros discursos para la creación del Partido Revolucionario Moderno para de la defensa de la democracia. Y después de mucho luchar con esta terrible enfermedad, pues desgraciadamente la enfermedad lo conquistó. El gobernante también respondió a las críticas de sectores que aseguran que Alburquerque no fue debidamente valorado para ocupar una posición de relevancia en el tren gubernamental. Siempre fue asesor nuestro y siempre le propusimos una posición. Y siempre fue asesor y tuvimos una relación muy especial. Y en los últimos años él estaba encargado de todo el proceso de relación con Guyana para las explotaciones que los estamos haciendo, le estamos siguiendo y siempre fue nuestro asesor. Figuras de la talla del expresidente Hipólito Mejía, Milagros Ortiz Bosch, así como los presidentes de las cámaras legislativas, ponderaron la trayectoria política y el legado institucional de Ramón Alburquerque. El cáncer es una enfermedad, como dicen, maldita. Pero Ramón dejó una historia política en el país. Y es lo importante, nosotros tenemos que ser consecuentes con eso que él predicó con nosotros. Hasta entre en todo hay que recordarlo. Señores, y además de lo que tú dices con toda razón, Mesa, de la vida modesta de este señor, algo que ha sorprendido, porque mucha gente creía que Alburquerque era un hombre que vivía en la opulencia. Recordemos que fue presidente del Senado, José Manuel. ¿Quién le tomó juramento a Hipólito Mejía? ¿Quién le tomó juramento en su condición de presidente del Senado? Fue Ramón Alburquerque, que a propósito, Kelvin, ponme ahí las imágenes, en el momento en que Ramón le está tomando juramento a Hipólito Mejía como apoyo en lo que estamos ya concluyendo este episodio. Señores, sorprende, no sé tú, José Manuel, no sé ustedes, pero sorprende sobremanera que este hombre vivía en una casa modesta, porque la imagen que proyectaba el ingeniero Ramón Alburquerque no era de una persona que viviera en esas condiciones. Sin embargo, miren, yo no sé tú, José Manuel, pero me sorprendió sobremanera saber esto de la vida de este señor. Como político,
que no viviera en la ostentación, cuando aquí cualquier carajo gabela, miren lo que pasó en Senasa, 2 o 3 tipos, 2 o 3 rufianes, se alzan con el santo y la limosna, y miren la vida que llevó Ramón Alburquerque. No, Raúl, pero hay que decir, lo más grande, antes de tu irte, lo más grande, lo más penoso es que el presidente de la República, sabiendo de que Alburquerque fue el fundador del PRM junto a Hugo Tolentino Díaz, sabiendo lo modesto, la seriedad, la transparencia de este señor, no lo haya tomado en cuenta. Eso es lo penoso. No, claro, eso es lo penoso. Estoy contigo, totalmente de acuerdo con lo que tú planteas, pero la hipocresía es tan grande que él va al velatorio y dice que él le ofreció una posición a Ramón Alburquerque. Pero entonces me parece. No, espérate. Ahora, haciendo acopio a lo que tú estás diciendo. Hay un detalle. Tú sabes una cosa, Raúl. Ajá. Que había un señor que le debía un dinero a otro y se encuentran en un velorio. Y entonces, cuando el señor le pregunta por el dinero, dice que se lo había mandado con el muerto. El muerto no habla. No te ríes. Ay, Dios mío, esto es grande. Señores, la historia de Ramón Alburquerque, hay que decirla, él nació con labio leporino, tuvo una serie de dificultades de un lado de la cara, siendo un niño. Aquí vinieron, no sé si tú sabes, Mesa, que cada año vienen unos cirujanos norteamericanos, vienen al país, sí, y entonces operan a niños que nacen con esa deformación, y él fue objeto realmente de un apoyo, porque él lo dice en una entrevista. Sí. Él fue operado como en 5 oportunidades para hacerle esa corrección. Y hasta hueso le pusieron. Y hasta todo eso porque él nació con esa dificultad. Señores, pero hay que ver una cosa. Y que la monjita le inculcaron a él estudiar, que como él no se veía bien, tenía que ser el mejor en los estudios. Le inculcaron eso. Le inculcaron eso. Lo motivaron. Como él no se veía bien, Ajá, él tenía que ser el mejor en los estudios. Porque cuando usted es bueno en los estudios, todo el mundo lo busca. Bueno, pues mira lo siguiente. Un hombre que fue políglota, un hombre que realmente era sorprendente. Bueno, él tenía un espacio en la Z. Los sabios. En la Z. Porque era para hablar de temas donde él, cada vez que hacía una intervención en ese espacio, daba prácticamente una cátedra. Temas de lo que nadie nunca hablaba. No, una cátedra. Entonces, señores, eso que tú dijiste, para rescatarlo antes de cerrar este episodio, señores, estamos hablando de cuando se dieron los problemas al interno del PRD entre el sector de Hipólito, si ustedes se acuerdan, y Vargas Maldonado, el ideólogo de que surgiera una nueva organización que hoy se llama PRM fue Hugo Tolentino Díaz. Ahora, ¿quién lo acompañó en esa idea? Ramón Alburquerque. Ramón Alburquerque. Es decir, entre ambos, y a eso se adherió, por ejemplo, Milagros Ortiz Bosch, una serie de dirigentes que fueron los que conformaron esa nueva plataforma que se llama hoy en día PRM y que llevó al poder a Luis Abinader. Y que nosotros tenemos que ir. Sí, no, tenemos que irnos. Ya hemos abordado este tema sobre Ramón Alburquerque y lo penoso que ha resultado ver todo este papelazo de gente que desdijo de Ramón. Sin embargo, a la hora de su muerte, lo último, lo que esperábamos era que le escribieran una carta al Papa para que beatificaran a Ramón Alburquerque. Bueno, señores, ha sido todo en este episodio de Mesa Redonda RD. Recuerden que estamos aquí, José Manuel Messi y Raúl Hernández, para ustedes, para tratar siempre de hacer una comunicación diferente. Gracias por el apoyo, suscribirse a nuestro canal en YouTube, también a los amigos, amigas, por los comentarios, los likes, porque eso nos fortalece, todo eso contribuye a que sigamos hacia adelante en este proyecto. Será hasta entonces. Si esta Constitución nos da el derecho, y nosotros somos aquí 16 senadores, que somos mayoría del Senado, ¿y cómo usted se atreve a eso? Y ahí es que nosotros saltamos la barraca esta y caemos de aquel lado. Y como yo les había dicho en nuestra oficina, lo que no podemos nosotros es ir allí y entonces por miedo devolver. Si hay tiroteos o algo así, salir nosotros huyendo uno detrás de otro porque nos graban y ahí sí que el PRD va a quedar feo. Pase lo que pase, ustedes tienen que estar al lado mío. Si algo le pasa a alguien, quiero que sea a mí y debe ser a mí. Y de mí no se olviden, porque a mí
me da lo mismo morir en cualquier momento que sea. Entonces, cuando yo estoy del otro lado, ya dentro de los policías, con el jefe de la policía, empieza el tiroteo. Recuerdo que yo le dije eso, no se separen de mí. Entonces, cuando veo esa, en milésima de segundo, veo que hay 2 barracas amarradas con un alambre eléctrico de color amarillo y rojo. Entonces yo me dirijo como un Zeppelin a separar esas 2 barracas y logré hacerlo. Cuidado, entre todos, coño, entre mí, carajo, coño, entre todos por ahí.